Cuando se habla de lucha contra la inflación, en general lo que se está tratando de decir es que es una lucha contra el aumento de precios de los productos que forman parte de la canasta básica, pero también otros que están vinculados a servicios que hoy ya forman parte de los derechos ganados en buena ley en el marco de una democracia que ya tiene bastantes años en la Argentina. Inmediatamente, cuando uno habla de lucha contra la inflación, lo que surge es que te aparece alguien y dice, bueno, la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que fue un instrumento de Cavallo, un instrumento neoliberal, y que hay que decirlo, pasó de la hiper-alfonsinista a una estabilidad cambiaria y también una estabilidad de precios y salarios, o un congelamiento, si se quiere, de precios y salarios, no decidido así, sino porque anclaba el peso al dólar, ¿no? Y fue una caída abrupta de la inflación. Sin embargo, las consecuencias ustedes las conocen: la destrucción del aparato productivo, el remate del patrimonio nacional, el agravamiento de la crisis social, la caída finalmente del salario real, una situación que nadie sabía muy bien cómo resolver hasta que, bueno, estalló en el 2001. Estalló por los aires en el 2001. Hay un antecedente de lucha antiinflacionaria que hoy comentábamos en el pase, y fue el famoso pacto social. Uno dice famoso, pero en verdad pasó hace tantos años que muy probablemente a alguno se le escape que en el año 72 del siglo pasado, 1972, la inflación en la Argentina era del 80% anual. ¿Sí? Y desde ya que 72 al 74, en 2 años, bajó al 17%. Fue otro mecanismo de lucha contra la inflación, de una manera distinta. No fue resignar soberanía, no fue rematar el patrimonio público, no fue destruir el aparato productivo y la industria nacional, sino por el contrario, fue el pacto social. Pacto social que impulsa a Perón con la autoridad política de haber ganado por el 62% de los votos, nada más y nada menos. Pacto social que fue muy resistido por los sectores de la izquierda, incluso la izquierda peronista, porque claro, era un retraso en el camino a la revolución socialista. ¿Cómo es esto de pactar patrones y obreros, obreros y patrones? ¿Cómo es esta suspensión de la lucha de clases? Pero bueno, yo creo que con ese pacto social, Perón reafirma su condición histórica de líder nacional, con una idea distinta de lo que tenía que ser la comunidad organizada, con una idea distinta de lo que tenía que ser la economía. Claramente, a pesar de todos los pedidos de John William Cook, Perón no se había inclinado hacia esa idea del socialismo, sino que hablaba de un socialismo nacional. Todo eso da, ustedes saben, hay mucha literatura, hay mucha investigación para adentrarse en esos años, pero lo concreto es que el pacto social fue una medida exitosa en la lucha contra la inflación. Insisto, Perón se jugó toda la autoridad política en ese pacto, toda la autoridad política. Y a pesar de las resistencias, logró domar un problema que era del 80% anual en el 72 y llevarla al 17% en el 74. Claro, después Perón se muere. Y la verdad que Helbar, que era en un punto quien había llevado adelante el pacto social, por orden de Perón lo convoca a Helbar, que era un hombre proveniente de la izquierda, del PC, pero fundamentalmente del empresariado nacional. La otra pata es la pata sindical. Lo primero que habían decidido, ese pacto, cuando se rubrica, cuando se firma, tiene un nombre pomposo para aquel tiempo.
Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social. Lo firmó Julio Bronner, que era titular de la CGE en ese momento, y nada más y nada menos que José Ignacio Rucci, que unos días después iba a ser asesinado de 23 disparos, 23 balazos, si no recuerdo mal el número. Así todo el pacto social siguió adelante, porque institucionalmente era la CGT. Pero bueno, creo que allí estaba también en la muerte, digamos, de Rucci, se configuraba también las resistencias que había a un pacto de estas características, por diversos motivos, por diversos motivos. Donde jugaban intereses nacionales, pero también jugaban intereses internacionales, ¿no? La verdad es que logró cosas muy importantes ese pacto, no solamente bajar la inflación tan drásticamente, digamos, ¿no? Del 80 al 17, sino que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno pasó del 33%, que era la consecuencia de años de dictadura y gobiernos de derecha en la Argentina, al 42%. No era el 50-50, pero pegaban el palo, ¿no? Pegaban el palo. El desempleo era bajo, hay que decirlo. El desempleo era del 6,6%. Casi técnicamente era pleno empleo. No lo era. Ahora, bajó al 4%. El salario real, por el otro lado, mientras bajaba la inflación, aumentó un 19%. Y el déficit fiscal, el famoso déficit fiscal, se redujo del 5,6 al 4,8. Dice la estadística también que el Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país, aumentó más de 10 puntos. O sea, era virtuoso por donde uno le quisiera entrar. Había fuerzas como el empresariado nacional, representado por la Confederación General Económica. Había fuerzas sindicales representadas por la CGT. Había un líder político que ponía todo su capital para que esto anduviera, y lo tenías a Helbar, que era como el Maradona de todo el acuerdo. Es cierto también que era otro mundo. Es cierto también que era un mundo muy distinto al actual, ¿no? Un mundo donde quizá todavía los trabajadores, las trabajadoras, sus organizaciones, tenían una mayor representatividad que la actual. Era también una Argentina donde el empresariado nacional tallaba fuerte, era mucho más poderoso políticamente que el actual. Hoy, por ejemplo, el grueso del empresariado nacional, el de verdad, son pequeñas y medianas empresas, cuya incidencia política es bastante menor que la que tuvo la Confederación General Económica en aquel tiempo. En aquel tiempo se hace el acuerdo y Clarín no era el monopolio que es hoy, era un diario. Recordemos que es con la dictadura que reciben papel prensa, y desde allí empieza a controlar y a crecer como monopolio, digamos, ¿no? El monopolio es un poco la consecuencia de la dictadura cívico-militar. Pero hasta ese momento era un diario. Había prensa dominante que instalaba, sí, pero no tenía la incidencia, ya no relativa, sino directa, que hoy tiene o puede llegar a tener un conglomerado de medios, oligopólico o monopólico, como el que tenemos. Sobre todo porque a mí me parece que más allá, o sea, el pacto era conveniente para muchos y para muchas, era conveniente para la mayoría. ¿Sí? El pacto social. Bajaba la inflación, aumentaba el salario, creaba mercado interno, lo que siempre nosotros también desde acá apostamos a que suceda o ocurra en este tiempo. Se daba en un contexto donde eso estaba permitido, donde eso estaba habilitado. Con algunas resistencias, sí, ya dijimos, nacionales y extranjeras. Pero ese pacto no dejaba de ser un proyecto de país. Y era un proyecto de país aupado en las mayorías sociales. Las mayorías sociales estaban
alineada, si se quiere, detrás de un gobierno, de un proyecto y de un pacto de esas características. La muerte de Perón, por supuesto, precipitó el asunto y sobre todo después las operaciones al interior del peronismo de sectores que querían hacer estallar por los aires ese modelo e instalar el otro. Porque claramente el golpe se hizo para instalar otra matriz económica, dibujar una nueva Argentina. Por eso se lo llamó proceso de reorganización nacional. Había un orden donde los trabajadores tenían casi el 42% del Producto Bruto, ¿sí? Un salario real potente, el empresario nacional estaba fuerte, fundamentalmente su industria, y bueno, pasamos a uno que ya es la transnacionalización, la extranjerización de la economía, la baja del salario real. Para eso persiguieron comisiones internas, asesinaron sindicalistas, abogados laboralistas, bueno, cosas que cada tanto uno trata de repetir para que no se borre de la memoria, porque algunos parecen no recordar para qué se hizo la dictadura, ¿no? Y la dictadura se hizo para romper con todo eso. ¿Cuánto de todo eso se puede reconstruir hoy en este esquema? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Sobre eso estaba pensando hoy cuando hablábamos del pacto social, porque ese pacto social tenía algo que de lo que quizá hoy carecemos, o por lo menos carecemos de ese volumen histórico que tuvo en los 70, y es la conciencia política de su necesidad. La conciencia política de su necesidad. Buena parte de ese pacto es la autoridad política del líder, la energía, la audacia y la creatividad de Helvar, que era el que instrumentaba, la lealtad de los referentes sindicales, ¿no? de la organización sindical al líder. Digo, todo eso constituyó en aquel tiempo una base bastante, diría yo, recontra sólida, al menos por el año que estuvo vigente. Pero sobre eso después operaron otros intereses, eso está claro, ¿no? Y se termina, ya fuera del paraguas político de Perón, se termina rompiendo con lo que había sido un buen programa, una muy buena medida, que hoy se mira con añoranza. Porque ¿cómo construimos esa conciencia política hoy? Donde el capitalismo se ha vuelto más voraz, donde los sindicalistas se han vuelto más corporativos, donde los medios de comunicación forman parte de la concentración de la riqueza y tratan de que no haya un liderazgo político fuerte, sino que se dedican casi de modo constante a generar la grieta entre representantes y representados, a generar la grieta sobre la política, sostienen los discursos de la antipolítica. Las redes sociales, ¿no? También con cierto vacío de densidad histórico frente a las temáticas. Tenemos gente muy inteligente que se dedica y yo no lo critico, digo, es un mal de época, gente muy inteligente que se dedica a parecer lúcida y graciosa en Twitter, y eso hoy es considerado hasta un intelectual. Me parece que cuando uno dice que es otro tiempo, eso está clarísimo. Internet nos sirve para enterarnos de las cosas que suceden, de las que hay, pero la verdad es que en este mundo distinto habría que hacer las cosas de un modo también distinto. Ahora, lo que no cambia, me parece a mí, es eso, generar una conciencia política de la necesidad de un pacto de estas características, donde los argentinos y las argentinas no sean lobos de las argentinas y los argentinos. Que haya una posibilidad en el marco de un proyecto de país donde los actores fundamentales de la economía, el capital y el trabajo, pero también los intelectuales, se sumen a una especie de gesta módica, si uno la piensa en términos grandilocuentes, pero yo diría una verdadera epopeya si analiza desde donde uno parte, ¿no? Desde donde uno parte. Así que bueno, nada, me llevó a esta reflexión, recordar un poquito lo que había sido el pacto social, lo que fue el pase hoy. El gobierno del Frente de Todos tiene una intención acuerdista,
La pregunta es: ¿dónde está Helbar? ¿Quién sería el Helbar de este pacto? La pregunta sería también: ¿quién sería el Rucci de este pacto? Y la pregunta es cómo construimos, si se quiere, una autoridad política que legitime, que sea el nuevo paraguas de este pacto. No estoy diciendo que no lo sea el presidente, estoy diciendo que quizá no sea condición suficiente, porque la verdad sea dicha, hoy casi sería imposible que alguien gane por el 62% de los votos. Y esas diferencias numéricas son también diferencias en cuanto al grado de representación. Y quizás sea eso más otra cosa, más, bueno, cuestiones que evidentemente la política tendrá que resolver si pretende, como yo creo, y este gobierno creo que lo está haciendo, tratar de que Argentina vuelva a ponerse de pie, a producir, a reactivarse económicamente, a pensar en la distribución de la riqueza, sabiendo que en esa distribución está el futuro del país y no en la codicia o en la mezquindad. De eso no hay ninguna... De codicia y de mezquindad ya tuvimos mucho. Así que bueno, nos vamos con estas preguntas hoy. Tienen que ver con quién sería el Helbar, quién sería el Rucci y cómo se le da un paraguas político a lo que es un pacto indudablemente necesario para salir de las crisis recurrentes y cíclicas que tiene el país. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana. A diario, ahora en la web, el mejor análisis, notas en profundidad, el poder real como nadie te lo cuenta, un límite al discurso dominante. Encontrala en www.contraeditorial.com. Dirige Roberto Caballero. Caballero de Día, con Roberto Caballero.